Bueno, conocemos que la raza más utilizada para producir carne en trópico bajo siempre hablamos que son los cebuinos, y la raza que principalmente se utiliza, que más popular se utiliza, es el Brahman, una de las razas especializadas en producir carne en trópico bajo. Pero vamos a conocer algunos secretos o algunas características importantes que debemos tener en cuenta cuando nosotros vamos a trabajar con el Brahman. Por eso tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar de la raza, porque ha sido uno de los impulsadores, uno de los que más ha trabajado con esa raza y que conoce el tema perfectamente. Con lo cual, el invitado de hoy nos va a contar muchas cosas del Brahman que seguro ustedes no conocían. Bienvenidos. Bueno, mi nombre es Álvaro Velázquez Moreno, soy veterinario zootecnista, graduado en la Universidad de Caldas en 1977. Mi ejercicio profesional ha sido durante toda mi época de trabajo de campo. Trabajé 5 años aquí en mi pueblo, en Viterbo, y luego me fui a Bogotá y allí estuve radicado 35 años de mi vida profesional. Fundé una empresa que se llama Centrosemen Limitada, que todavía existe en manos de otros profesionales. Doctor Álvaro, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos y sobre todo por brindarnos este testimonio tan importante que nos va a dar. Aquí en Colombia normalmente para trabajar carne, como decíamos al principio, se utilizan los cebuinos, pero entre los cebuinos el que más destaca es el animal de la raza Brahman. ¿Qué nos puedes contar de esta raza? El ganado que hoy domina se llama el Brahman. Es el ganado que tiene la mayor población en Colombia, pero también se ha insistido con algunas otras razas como Nelore, Gusera, Gir, inclusive han traído núcleos de Red Sindhi. Pero la inmensa mayoría de ganado es Brahman. Es un ganado que en Colombia tiene muchísima fuerza. Hubo una época donde en Colombia hubo más de 1.100 ganaderos en la asociación Cebú, que es la asociación más fuerte. Y ese es el ganado de la mayor población. ¿Quieres desarrollar un proyecto ganadero? No sabes cómo hacerlo. Necesitas quien te ayude para evitar errores, para corregir los que ya has cometido y reconducir ese negocio. Nosotros en La Distancia tenemos un servicio muy económico que te va a permitir que podamos ayudarte a direccionar y a empezar tu negocio ganadero para que sea rentable, fructífero y exitoso. Contáctanos. Tenemos dos variedades en el Brahman, el gris o blanco y el rojo. ¿Cuál de los dos produce mejor carne? En Colombia ha cogido mucho auge en los últimos 15 o 20 años el Brahman rojo, pero la realidad del Brahman rojo es que además de ser un toro, una raza muy bonita, muy bonita, yo diría muy alegre, por decir un término, pero yo creo que el mayor auge que ha tenido el Brahman rojo es en las lecherías de clima caliente para padrear con vacas que tienen sangre de leche cruzadas, pero pensando exclusivamente no solamente en la producción de leche, sino en la calidad del ternero, porque esas lecherías de Colombia que quedan en la costa, que quedan en los llanos orientales, especialmente en el piedemonte llanero, aportan el 70% de la leche que nos tomamos los colombianos, pero también aportan el 70% de los terneros que se ceban en Colombia. En algunas ganaderías que he visitado me hablan que se comporta mejor el Brahman rojo que el mismo Brahman blanco. ¿Es cierto? ¿Hay alguna diferencia entre estos dos o simplemente son apreciaciones personales de algunas ganaderías? A mí me gusta el Brahman blanco, pero ido al gris oscuro, porque esos toros tienen muchísima más existencia en Colombia que el mismo Brahman rojo. Porque aquí se empezó fue con Brahman blanco. El Brahman rojo ha cogido un auge desde hace 20 años para acá. Pero es que la ventaja de los toros grises que se trabajan en la costa es que ponen muy buen pigmento, que es algo que se necesita en el trópico, que tengan cascos negros, borda de la cola negra, pestañas negras, morro negro y toda su piel sea negra. Y cuando se usan en lechería, lógicamente los terneros inicialmente salen rojos, y con algo que le aporte la vaca de rojo, el ternero queda rojo. Y acuérdense pues que es pelifino el cruce con pigmento, que nosotros no podemos ceder, en eso no podemos ceder.
toda la raza en el trópico, en Colombia, que transmita piel blanca con pelo blanco, no es apta para el trópico, termina teniendo dificultades. Los terneros lógicamente se ceban y se van al matadero, pero nosotros no podemos darnos el lujo de mandar la hembra a matadero porque esa es nuestra reposición. Y yo, con la experiencia que he tenido, yo tal vez hoy no utilizaría toros de carne buscando cruces con la raza cebuina o de leche que me den piel blanca o manchas blancas, no los utilizaría. Cuando yo trabajo Brahman, ¿es conveniente trabajar ese Brahman para producir genética o también podemos producir carne con él? ¿Cuál es más conveniente de las dos opciones? ¿O son las dos lo que hay que trabajar? Necesitamos trabajar con Brahman puro por una razón muy simple, porque necesitamos una base de cebú, blanca o roja. Pero si vamos a buscar carne, nos toca cruzar Brahman con la raza de carne. Pero la base para el cruce de carne se debe iniciar en una vaca que tenga resistencia y la mayor raza que tiene esa calidad se llama el Brahman. Se habla mucho de la producción de carne. Se dice que los cruces que se hacen terminales son cruces que producen mayor cantidad de carne. Tenemos la adaptación del Brahman en trópico bajo y podemos cruzarlo con otras razas europeas. ¿Es el Brahman una de las grandes alternativas para cruzar, para hacer estos cruces terminales y producir una carne aún mejor? No. Yo creo que con Brahman se puede inclusive utilizar el F1. ¿Cuál es el problema de los cruces usando Brahman? Usted quiere desbaratar una vacada buena de clase Brahman blanco o Brahman rojo. Es simple, simplemente meta una raza de carne de un color diferente. Por ejemplo, si metemos Angus, entonces su vacada blanca o roja va a dar al negro o va a dar al rojo si la vacada es blanca. Y cuando usted menos piense, usted ya no tiene una línea de ganado blanco, sino una línea de color que en el trópico es contraproducente. Nosotros cuando vamos a hacer esos trabajos tenemos que ser muy inteligentes. No podemos excedernos del 50% de las vacadas blancas, porque la vacada blanca que quede blanca, esa nos va a permanecer siempre con esa línea, pero lo que es de color, eso sí, si yo tengo eso 50% de vacas blancas y 50% en el trabajo con una raza de carne, yo sí pondría una fase terminal para llevar todo hembra y macho a matadero y me quedaría con la reposición del ganado blanco que tengo como ganado blanco y con toros blancos o grises. Bueno, yo hice todos los cruces, usé todos los cruces en Colombia con todas las razas que llegaron, a excepción del blanco azul belga. Con esa raza no quise trabajar porque la dificultad, yo no puedo darme el lujo de montar un programa a un ganadero con esa raza por la dificultad de partos. Entonces tendríamos que tener un veterinario viviendo en la finca haciendo cesáreas. Nosotros tenemos que buscar la facilidad porque nuestras fincas de cría son alejadas. La cría está más lejos de las ciudades que todas las otras líneas. La lechería está muy cerca de la ciudad y la ceba está muy cerca de la ciudad, pero que son los sitios de consumo, pero la cría está muy retirada en Colombia. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en eso. Tenemos que ser cuidadosos en eso, pero yo utilizaría hoy una raza. Es mi conclusión después de muchos años. Después de haber hecho todos los cruces, mi conclusión es solamente una. Yo busco una raza que sea una raza de carne europea, que sea pelifina, que tenga piel negra, que ojalá la capa sea rojiza y que sus cascos, borda de la cola, morro, pestañas, sea negra. A veces encontramos críticas bastante fuertes sobre la libido del Brahman, sobre la reproducción que puede tener la raza Brahman, tanto en machos como hembras. A veces no son toros que tengan una reproducción muy activa y que muchas veces no son tan preñadores. ¿Es cierto esto? ¿Cuál es el problema con el celo que tenemos en los toros Brahman? Como estamos en el trópico, ellos sufren el calor aunque lo aceptan y se defienden, pero tienen también, de todo el tiempo que nos da el día,
tienen medio tiempo donde tienen una temperatura tranquila, sin problemas, y se ha demostrado que el celo de la vaca Brahman es un celo relativamente corto, está entre 6 y 8 horas. No ocurre con las razas de carne o con las razas de leche que llega hasta 24 horas. Y se dice que el celo del Brahman es nocturno. Por eso yo veo dos opciones para uno poder llegar a programas de reproducción con procesos artificiales a tener éxito, que son la sincronización, porque nos da el espacio para inseminar de día, o los detectores de celo con su respectivo chimbol juiciosamente para que trabajen de noche. Hay que ser muy cuidadoso, hay que utilizar un detector de celo por cada 20 vacas del programa con su respectivo chimbol, y simplemente la que esté marcada va al corral en las horas de la mañana, y con la experiencia que se tiene en el inseminador, él decide cuáles insemina ya o cuáles insemina en 3 o 4 horas más. Entonces, si este es el caso del toro Brahman, ¿sería conveniente de pronto dejar el toro Brahman con menos hembras para que la reproducción fuera más exitosa? El toro Brahman, he llegado yo a la conclusión de que es un toro fiel. ¿Qué quiere decir eso? El Brahman, específicamente el Brahman, yo creo que el Nelore no, pero el Brahman sí. El Brahman, si hay 2 vacas en celo o 3, él elige una y se va todo el día para donde se lo quiera llevar la vaca. Él no monta una primero y regresa a montar la otra y después a la otra, como lo hace o el Nelore o lo hacen las razas criollas. Él se va todo el tiempo, entonces los 2 celos que se pierden de esas 2 vacas, él sabe que a los 20 días vuelven a repetir y elige una y así se va yendo. Por eso yo creo que no debemos exceder de 20 vacas por toro, no debemos excedernos. ¿Qué pasa cuando tenemos un grupo de 100 vacas que hay 5 toros? Hay mejor cubrimiento, porque si hay 3 vacas en celo, muy fácil las cubren, si hay 4 también y si hay 5 también el mismo día. Si hay 6 o 7, ya empezamos a tener los casos que yo les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque el toro se va detrás de la vaca todo el día y por eso pierde peso, porque el toro, por estar pendiente de la vaca, no toma fácil el agua, no come bien, y por eso hay que tener mucho cuidado con los toros, porque en la medida que se bajen de peso, tenemos que entrar a retirarlos del servicio, a que mejoren su condición corporal y a ser reemplazados. Pero el celo nocturno se ve más en Brahman que en las otras razas, y cuando uno va a tener un programa de inseminación artificial sin tener las ayudas naturales, es que todos los procesos artificiales, no conozco el primero en ganadería que supere el proceso natural, no conozco el primer proceso artificial que me supere el natural. En Colombia se hacen montas también por picos de producción, es decir, hay veces que dicen que vamos a hacer una monta controlada o una monta estacionaria. Quien nos da la estación es la naturaleza, y si nosotros conocemos perfectamente nuestra finca, eso lo podemos hacer de forma natural en nuestra finca. Hay, por ejemplo, en los llanos orientales, entre el 15 de diciembre y el 30 de marzo son los nacimientos. ¿Y por qué en esa época? Porque es la época de mayor calor. Los pisos están secos, los potreros están secos, entonces al ternero lo beneficia enormemente que nazca en calor, porque a los 15 o 20 minutos está seco de pie y ya está mamando. No hay pantano. ¿Y cuándo empiezan los celos? En los primeros días de abril, mayo y junio. ¿Y qué pasa en esos días? Viene el agua y el agua trae comida, entonces mire que la vaca ya se recupera y el ternero ha desarrollado su panza para que también entre a comer allá. Eso es una monta estacionaria, pero natural, que para mí es muy, podríamos, conociendo eso, ser muy específicos para tratar de preñar a partir del 1 de mayo, abril, mayo, de junio. Mejor dicho, cuando empiezan las aguas, hay que llegar inmediatamente a preñar todo lo que aparezca en celo, pero no es fácil detectar de manera natural los celos, como lo estoy diciendo. ¿Quieres aumentar las cargas en tu finca? Tienes poco espacio, pero necesitas tener más animales para poder ser rentable. La alternativa es sembrar en tu ganadería bancos de semilla con pastos de corte. Nosotros tenemos diferentes tipos de semilla que ponemos a tu servicio para que puedas adquirirlas y establecer tu banco de semilla. Luego replicar ese banco de semilla y tener toda la comida que en tu finca necesita.
contáctanos. Entiendo entonces que el toro debe estar con menos vacas, o podría ser el caso de tener más toros con la misma cantidad de vacas, es decir, si cada toro tiene la posibilidad de reproducir con 20 vacas, 2 toros podrían estar con 40 vacas, hacerlo en el mismo hato, en el mismo espacio, tener los 2 toros para la reproducción. ¿Es posible así? Conservando siempre, Antonio, la proporción 20 vacas o 20 novillas con un toro. Tal vez podríamos pensar que los problemas reproductivos a veces en los Brahman podría ser que no se hacen las pruebas de fertilidad de los toros, se ponen a padrear una serie de toros que a lo mejor no llegaron al tiempo de que ese toro reproductivamente esté activo y pueda preñar vacas, o que de pronto sea un toro que reproductivamente no funciona y se ponen a padrear y a veces se obtienen muy malos resultados. Nadie puede meter un toro a padrear con las vacas sin hacerle el examen de semen. Nadie, nadie. Y los que están sirviendo deben hacérseles unas pruebas cada año. ¿En qué época? Cuando está llegando a final el verano, porque nosotros a los toros les ayudamos en el verano. Si no tienen monta porque estamos en verano, pues disminuimos el número de toros, dejamos en el grupo los toros que tienen mayor peso, retiramos los que están más delgados, los alimentamos bien, y cuando ya empieza abril, del 1 al 20 de abril, ahí entro los toros y hago exámenes de semen. Los toros que tienen buen semen inmediatamente van a los lotes de servicio porque ya empiezan los animales a entrar al servicio. Siempre oímos hablar que hay carnes muy buenas, carnes muy apetecidas, como la de los Wagyu, como la del Angus. ¿Cómo es la carne del Brahman? ¿La carne del Brahman es una carne de calidad que pueda competir con razas como estas que tienen una carne excelsa? No. El Brahman es una carne, todos lo sabemos, es una carne muy fibrosa y no es de un mercado tan fácil hacerlo. En Colombia, ¿qué es lo que estamos exportando hoy? El 70% de la ceba está conformada por terneros que vienen de ordeños de clima caliente, mestizos, de mucha influencia del pardo suizo, de Holstein rojo, de Holstein negro, de las razas lecheras, por pequeñas que sean, en mestizaje, esos machos son los que van a la ceba, y el 30% de los cebuinos van también a la ceba. Se mezclan en todas las razas y por eso sale, pero es que Brasil, cuya población más grande es Nelore, ellos tienen un nicho de esa carne brutal. Oye, las hamburguesas no se pueden hacer pues con carne de Angus porque se desbarata, porque la carne no tiene fibra, pero con Nelore sí es perfecto hacer porque tiene fibra y se hace muy fácil una hamburguesa, y ese es el gran espacio que ellos tienen a nivel mundial. Por eso en Nelore se usa tremendamente en esos espacios. Por nuestro Brahman, yo le diría que los terneros que se ceban son el 30%. Antes se ceba, mucho ganadero buscaba cebar solamente terneros blancos cebuinos. Hoy no. ¿Por qué? Porque se ha aumentado demasiado la lechería. Nosotros producimos el 70% de la leche que nos tomamos los colombianos, la producimos en la costa con vacas de 3, 4 y 5 litros. Lo mismo que en el llano, ya en el Piemonte un poquito más de leche, pero esos terneros todos van de ceba. Es que en el origen del pardo suizo, es una raza de carne, el origen, pero los americanos trajeron el pardo suizo a Estados Unidos y lo seleccionaron para leche. Hay líneas lecheras en el Brahman blanco también, hay vacas. Yo recuerdo un toro famoso que hubo en mi época que se llamaba Manso Grande 412. Manso Grande 412, las hijas no eran las mejores para ir a las exposiciones, pero eran supremamente lecheras. Entonces esa línea yo personalmente la utilicé mucho porque yo me preocupo mucho por toros que transmitan leche, porque al fin y al cabo ellos van a ser padres de esos terneros. Y ternero que tenga leche es un ternero que se desteta con más de 200 kilos. Ternero que no tenga leche se quedan 160, 170 kilos. Es decir, que podríamos coger líneas de Brahman que sean más lecheras para buscar que las crías y la descendencia que den sean aún más lecheras, por lo tanto desteten terneros de mayores pesos o tengan lo que se denomina como una buena habilidad materna. Bueno, acordémonos hoy, Antonio, que ya se pueden hacer exámenes de un ternero de 12 meses.
de un futuro toro. Y ya con el estudio cromosómico que hacemos, que hoy se hace en Colombia, somos capaces de detectar perfectamente cuál da leche. Yo tuve un toro de mi propiedad que compré con un ganadero en 1997, creo. Compramos un toro Brahman rojo en Bogotá, cuyo ganadero hacía todas esas pruebas. Y con ese toro fuimos muy exitosos, porque la gente se quejaba mucho del mestizaje con Gir, porque el Gir es una raza muy descarnada. Entonces la gente que se preocupa por los rendimientos mensuales de los ganados de ceba, ahí moría el guapo, aunque estuvieran cruzadas con razas de leche de clima caliente. Pero cuando metimos el Brahman rojo, que ese Brahman rojo también da leche, porque el Red Sindhi en su origen es una raza pequeña, y todas las razas que usted busque en el mundo, todas que sean pequeñas, dan leche. Entonces nos metimos con Brahman rojo, con el toro, el Vernon 420, y ese toro en clima caliente daba unos excelentes terneros, unas excelentes hembras, pero las hembras daban leche y los terneros eran espectaculares en la ceba. Pero habíamos hecho el examen cromosómico del toro y efectivamente fue positivo. Finalmente, ¿qué recomendación le darías a aquellos que quieren trabajar con el Brahman, que quieren empezar su ganadería y esta es la raza que han escogido para trabajar con ella? Aquí tenemos que ser juiciosos. Es que hoy ya hay muchísimas formas de evaluar los toros, los toros que van al servicio mucho antes de que empiecen a preñar. Es decir, con los exámenes cromosómicos hoy vamos muy a la segura. Eso no era como antiguamente, que se ponía en la Holstein un toro de 12 meses, se le sacaba semen, se preñaban 600, 700 vacas en una prueba y esperaban hasta que tuvieran hijas que demostraran producir leche. Eso se llevaba 5 años. Y mientras los terneros que se les sacó semen a los 12 meses estaban en el potrero dándose en la cabeza 5 años a ver cuál es el bueno, hoy no necesitamos hacer esa espera. Eso ya finalizó, ya hay más forma. Yo diría que uno no puede, por eso quien venda toros, yo le compraría un toro que yo necesite en mi finca si me da una certificación de un veterinario registrado en la asociación Cebur. Si es que vamos a comprar un toro puro, que me dé el examen de la calidad del semen. Y ojalá que tuviéramos el examen cromosómico para que me dijera que tiene facilidad de parto y fuera de eso que produce leche. Yo, por ese toro, con esas dos condiciones, yo pagaría más de 1 millón de pesos más. Si el toro me vale 6 millones de pesos, se justifica pagar 7 con esos dos exámenes. Pero no podemos montar un toro de reproducción sin tener la veracidad de que produce un semen de buena calidad. Muchas gracias, doctor Álvaro, por habernos acompañado, por habernos dado todo este conocimiento, todo este vasto conocimiento y este importante testimonio que realmente nos abre un poco más los ojos para quienes estamos interesados en conocer un poco más la raza Brahman, trabajar con ella y hacer un desarrollo importante en la genética de esta raza. Realmente un testimonio muy importante, dado que su experiencia nos permite conocer aún más bondades de esta raza y determinar por dónde podemos trabajar aún mejor con la raza Brahman. Si a ustedes les ha gustado este video, no olviden regalarnos ese like. Si les gusta nuestro canal, no olviden suscribirse. Nos vemos en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre, muchas gracias.